Hoy vamos a conversar con Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Mira, encantado de estar aquí contigo. Gracias por venir. Siempre bueno, grato. Diputado reelecto, ¿ah? Sí, por el Estado Zulia. Por el Estado Zulia. Primero en la lista. Nos fue muy bien en el Zulia. Los resultados fueron los que esperábamos realmente, pero muy holgados, una voluntad de cambio y un compromiso del pueblo zuliano que agradecemos y que por supuesto nos tiene muy contentos, porque significa que efectivamente el pueblo entendió el mensaje de que es importante tener la oportunidad de cambiar, y eso es lo que estamos intentando. ¿Cuánto influyó en el electorado del Estado Zulia la decisión de Manuel Rosales de volver a Venezuela y ponerse a derecho? Pues yo creo que marcó la diferencia. Manuel es uno de los líderes, quizás el líder más importante del Estado Zulia, a pesar de tener tanto tiempo fuera de su querida tierra, en el exilio y ahora en el helicoide en Caracas, pues él mantiene no solamente unos números, no es la frialdad del número en la encuesta, sino un afecto, un amor del pueblo por su obra, por la obra que hizo como alcalde, la obra que hizo como gobernador, y yo no tengo ninguna duda que mucho del resultado que tenemos en el Zulia se lo debemos a ese gesto de sacrificio que hizo Manuel, que algunos lo incomprendieron en el momento, pero que queda muy claro que su principal objetivo fue contribuir a esto que ocurrió, a esta victoria tan clara que se obtuvo, y en el Zulia la participación de él, su imagen, su figura, su respaldo a nuestra fórmula fue pues determinante a todo esto. A propósito, hoy intentamos, fuimos hasta el helicoide, un grupo de parlamentarios de Nuevo Tiempo y de otros partidos, visitarlo, ya que hoy es un día de visita. No nos permitieron verlo. Sin duda alguna. ¿Tú no has podido verlo de que te has detenido? Mira, ha sido difícil hacerlo, solamente su familia ha tenido pleno acceso. Efectivamente, nosotros creemos que este cambio que el pueblo por el cual optó es un cambio para todos. No solo para el gobierno, para la oposición también, que tenemos que hacer una política distinta, una política proactiva a favor de la gente, comprometida, pero también inclusive para ese tipo de cuestiones. No tiene sentido mantener a un detenido incomunicado de sus amigos, de su partido político, de sus compañeros, no tiene ningún sentido hacerlo, es una violación a sus derechos humanos, es una violación tonta, porque no tiene asidero ni en la ley, ni en el sentido común, ni en la humanidad, no tiene absolutamente ningún asidero. Pero bueno, nuestra palabra de respaldo, de compromiso con Rosales, entendemos que es muy difícil estar en las condiciones en las cuales él está, pero le enviamos una palabra a él y a su familia de profundo compromiso para que tan pronto sea posible, el 5 de enero, el 6 de enero, el 7 de enero, con una ley de amnistía que preparemos en la Asamblea, pues el caso de Rosales, el caso de Leopoldo López, el caso de Antonio Ledesma, el caso de Daniel Ceballos, el caso de muchos jóvenes que están detenidos o sometidos y justamente a procesos penales sea resuelto a través de una ley o un decreto, como se llame, de amnistía que sea promulgado por la Asamblea y respetado por todos los poderes. Bueno, Enrique, me gustaría entrar de una vez en los temas políticos que están en la agenda de este momento. Este también está, por supuesto, pero, por ejemplo, está el asunto del Parlamento Comunal. El presidente ha dicho que le va a dar todo el poder al Parlamento Comunal. ¿Ustedes sienten que ese Parlamento Comunal efectivamente pueda ser utilizado como una especie de Asamblea Nacional paralela? Bueno, yo creo que lo primero es que la gente recuerde desde cuándo están hablando de esto. Están hablando desde hace años del desarrollo de la política de las comunas. Realmente el pueblo sabe que esa política no prosperó, no tuvo resultados concretos para la gente, ni para el Estado. A última hora, nadie sabe cómo llegó esta representación comunal a constituir un parlamento nacional, nombran un asunto a la carrera cuyo objetivo principal es tratar de violentar la voluntad popular y hacerle sombra a una asamblea legal y constitucional como la que tenemos. Nosotros no nos vamos a enfrentar con los ciudadanos que están allí, porque todas las comunidades tienen derecho a participar. Lo que sí estamos claros en nuestra posición constitucional. El Parlamento Comunal puede ser una instancia comunitaria que tenga acceso a comunicarse con su pueblo, a comunicarse con los poderes, pero jamás podrá sustituir a lo que es la Asamblea Nacional, que es absolutamente constitucional. No hay nada en la Constitución
que hable de este Parlamento. No hay nada en la Constitución que hable de ninguna prerrogativa particular o especial. De tal manera que nosotros le daremos el trato a este tema, como le hemos dado, Vladimir, a todos los obstáculos que se le han colocado al pueblo para llegar hasta donde ha llegado. Es bueno recordar que la elección del 6 de diciembre fue una carrera de obstáculos. Inclusive, hay que recordarle al pueblo qué tuvimos que hacer para que se convocara la elección. ¿Se recuerdan que hubo, los presos políticos hicieron una huelga de hambre para esto? Luego los obstáculos que se colocaron, cambios en los circuitos, inhabilitaciones políticas a los candidatos, luego intervención de partidos políticos como COPEI, como el MIN, luego el ventajismo electoral. Entonces, esto es un obstáculo más que nosotros vamos a vencer en unidad y hablándole claro al pueblo. Esto es una cosa sobrevenida, inventada, que no tiene asidero en el pueblo, porque el pueblo no está pidiendo esta instancia. El pueblo está pidiendo que la Asamblea se incorpore seguramente y haga algo por sacarnos de la catástrofe en la cual estamos viviendo. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, estamos con toda la voluntad, de tal manera que no dejaremos, no permitiremos que este intento del gobierno se convierta en un obstáculo insalvable para el pueblo que quiere paz, tranquilidad y calidad de vida. Ahora, Enrique, hay varios temas derivados del resultado electoral. Uno, la designación del TSJ por la actual Asamblea Nacional. Dos, la designación de la defensora pública, la jueza Barreiro. Y ahora el asunto del Parlamento Comunal. Ha dicho Henry Ramos Alú que la designación de los jueces es una declaración de guerra. ¿Ustedes están, digamos, dispuestos a una guerra desde el punto de vista político con el gobierno? ¿Cuál es la tónica que ustedes van a utilizar? Yo no utilizaría... Frente a estas decisiones del gobierno. Yo no utilizaré ese término porque no me gustan los términos militares. Yo prefiero los términos civiles. Pero en este caso, todo esto, como el pueblo se ha dado cuenta, fue después de la derrota. Es decir, que el gobierno de alguna manera pretende inventarse escenarios mediante los cuales va a frenar a la Asamblea Nacional para que no ejecute lo que tenga que ejecutar. Por ejemplo, si nosotros promulgamos una ley de amnistía, por ejemplo, ellos tienen la esperanza de que la Sala Constitucional vete esta ley por inconstitucional y que no podamos hacer nada. Nosotros lo sabemos, ellos saben lo que vamos a hacer y nosotros tenemos una estrategia frente a eso. Nosotros no podemos ir ahorita a la Asamblea a caernos a golpes con Diosdado Cabello para pararlo. No lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Porque yo entiendo que él lo que intenta es obstaculizar. Pero que quede claro que las 2/3 partes de la Asamblea tienen prerrogativas constitucionales que vamos a utilizar, que vamos a usar para evitar que estos obstáculos se conviertan en un freno para el pueblo, porque no se trata de la oposición. Se trata de que esas 2/3 partes de la Asamblea fueron escogidas por el pueblo y esa voluntad popular tiene que ser respetada. Vamos a hacer una pausa. Al retorno continuamos conversando con Enrique Márquez, diputado reelecto a la Asamblea Nacional y además presidente del partido Un Nuevo Tiempo. Bueno, continuamos conversando con Enrique Márquez, presidente de Un Nuevo Tiempo. Enrique, si bien ya tú fijaste posición sobre el tema del Parlamento Comunal, puede haber una situación de hecho el día 5 de enero. Ustedes han previsto que, por ejemplo, el 5 de enero ese Parlamento Comunal esté en el hemiciclo. Eso puede ocurrir. Y entonces tengamos la Asamblea y el Parlamento Comunal, como ocurrió cuando teníamos la Constituyente y la Asamblea y el Parlamento y el viejo Parlamento. Sí, esto es un país que uno pudiera esperarse ese tipo de cosas. Nosotros estamos, por supuesto, preparados para este escenario. Lo analizamos precisamente hoy en la mañana, qué vamos a hacer con esto. Y nosotros no vamos a recurrir a la violencia, no vamos a recurrir de ninguna manera a un escándalo o a un conflicto. Sencillamente vamos a apelar a lo que tenemos que apelar, a la Constitución, a los poderes del Estado. Por lo menos allí tiene que jugar un papel fundamental el destacamento de la Guardia que custodia el Palacio Federal Legislativo por órdenes del alto mando, digamos así. Tiene que jugar un papel. ¿A quién le va a obedecer? ¿Le va a obedecer a la asamblea anterior que termina el 4 de enero o le va a obedecer a una asamblea legalmente constituida que empieza el 5 de enero? Nosotros estamos seguros a quién le va a obedecer. Nos va a obedecer a la nueva mayoría en la asamblea y será por las buenas, será de una manera pacífica, que se entienda que así como nosotros no podemos enviar a nadie para que ocupe un salón dentro del Palacio de Miraflores,
como poder legislativo. No podemos enviar a nadie para que ocupe un salón en una gobernación. Nadie puede ocupar un espacio que es de la Asamblea Nacional. Por mucho respeto que le tengamos a las comunidades, sencillamente ahí tiene que haber un procedimiento. Y todas las decisiones administrativas que tome Diosdado Cabello llegan hasta el 4 de enero. A partir del 5 de enero la Asamblea tiene una mayoría distinta y tomará sus decisiones. Y estas decisiones deben ser acatadas, no solamente por los parlamentarios de la Asamblea, sino que tienen que ser acatadas por el resto de los poderes del Estado, porque precisamente vamos a estar en atribución de ¿qué pasa, por ejemplo, si el presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, ordena que ese día pues se permita esa situación? No lo puede hacer. No lo puede hacer, no es una atribución constitucional de él violar los derechos de otro poder. Allí está, ahí hay un límite claro. Él lo puede decir, así como dijo, escúchame bien, porque él dijo, yo no sé qué le cuesta más al gobierno, si cumplir una amenaza o una promesa. Yo creo que le cuesta más cumplir promesas, porque no ha cumplido nada. Pero también amenazó, mira que voy a la calle si perdemos la asamblea. Sabemos lo que ocurrió. ¿Tú sabes por qué no pudo ir a la calle? Porque no tiene pueblo para ir a la calle. El pueblo está contento con lo que ocurrió, está contento con el cambio. Y el 5 de enero el pueblo no va a acompañar al presidente a violentar algo que ha ocurrido que es bueno para Venezuela. O es malo para Venezuela que haya un equilibrio de poderes y que la Asamblea Nacional esté en manos de otro factor político que venga a equilibrar y a buscar que todo mejore. Entonces, si el presidente se pone en contra de esto, y toma manos a la obra para tratar, como Maquiavelo, de ir colocando obstáculos y obstáculos, tú sabes lo que va a ocurrir, lo que ya le está ocurriendo, que la gente le coja más rabia de lo que le tiene. Y dice, bueno, ¿este señor qué le pasa? Se volvió loco, que entonces no entiende que el pueblo habló y quiere seguir actuando como si el pueblo todavía lo quisiera. Y resulta que el pueblo no quiere al presidente, y no lo quiere sencillamente porque no ha dado resultado. Y lo digo con mucho respeto hacia el presidente, porque todos los políticos tenemos que saber cuándo el pueblo nos respalda y cuándo no. Y hay tiempos, como dice el Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para el cariño del pueblo y hay tiempo para tu decaimiento. De tal manera que nosotros sí estamos muy seguros de lo que queremos hacer y no vamos a recurrir a la violencia, ni vamos a permitir la violencia en el Parlamento. Nosotros tenemos una estrategia que estamos diseñando para que ese día todo ande bien. Y aprovecho tus cámaras para pedirle al oficialismo que no se empeñen en esa violencia. El presidente a sus atribuciones constitucionales, el Tribunal Supremo de Justicia a sus atribuciones constitucionales y nosotros a las nuestras. Dentro de esas atribuciones, sin salirnos de allí, nosotros podemos contribuir de una manera decisiva al cambio político que hay en Venezuela. Si cada quien cumple con su parte de la Constitución, ¿quién va a ganar? El pueblo venezolano es el que gana. Y eso es lo que queremos nosotros que ocurra. Nosotros no queremos pasarle por encima a nadie, ni utilizar la Asamblea como un tractor para pasarle por encima al resto de los poderes, porque no habríamos aprendido nada. Y ahora, sí hemos aprendido que esa no es la actitud correcta. Enrique, ¿ustedes piensan llevar gente a la calle ese día, el 5 de enero? ¿Piensan pedirle al pueblo que votó por ustedes, por la Mesa de la Unidad Democrática, que vaya al Congreso, a la sede de la Asamblea Nacional? Se me cayó la cédula. A la Asamblea, bueno, es un Congreso, es la Asamblea Nacional. Es el Parlamento. Congreso, pues, sí, el Parlamento. Al Parlamento a acompañarlos. Mira, yo creo que ese es un día de fiesta para Venezuela. Y yo sí creo que la gente tiene que celebrar ese día y tiene que celebrarlo en la calle, con alegría, en paz. Frente a la Asamblea. En tranquilidad. No va a poder ser frente a la Asamblea. Tradicionalmente, los 5 de enero nadie llega al frente de la Asamblea, ni rojo, ni azul, ni blanco. Y nosotros creemos que es sensato que haya tranquilidad para que los parlamentarios todos, de cualquier color, lleguen hasta la Asamblea, se instalen y pasa lo que tenga que ocurrir. Se elige una junta directiva y se inicia el periodo de sesiones, el cual será notificado a cada uno de los poderes con el respeto que cada poder se merece constitucionalmente. Nosotros sí creemos que el pueblo tiene que expresarse. El pueblo que ya se expresó el 6 de diciembre tiene que estar muy pendiente de lo que ocurre el 5 de enero. También hay otros asuntos relacionados con esta materia y tiene que ver con la designación de las comisiones, la directiva. Sí. Ustedes me imagino que están discutiendo la selección de la nueva directiva de la Asamblea. Ese es uno de los puntos que vienen abordando. Sí, Se claro. habla de 2 nombres y de un tercer nombre también. Se habla de Julio Borges, se habla de Henry Ramos Alup, y también se ha mencionado tu nombre como posible candidato a la Asamblea Nacional.
Pero fíjate, ¿a quién no le gustaría, a qué político no le gustaría ser presidente de la Asamblea Nacional? A mí me encantaría en lo personal, porque es una oportunidad de oro para mostrar. A uno que ya haya sido y quiere ser otra cosa. Sí, sí, pero otra cosa. a mí en lo personal me encantaría, porque es una oportunidad inmensa de ponerse al servicio de la gente. Por supuesto. Al servicio del pueblo. Pero eso no lo decido yo, ni lo decide Henry, ni lo decide Julio. Eso lo decide la coalición de fuerzas democráticas que están en la MUD, quienes estamos en pleno debate buscando un consenso que puede beneficiar a cualquiera de nosotros y de hecho a cualquiera de los 112 parlamentarios, porque tenemos parlamentarios con gran experiencia política, democrática, parlamentaria, valga la redundancia, que pueden ocupar esa posición. Lo más importante de todo esto es que luego de este proceso que vamos a seleccionar directiva, comisiones, vicepresidencia, fracción, todo eso, vamos a seguir unidos, más unidos que nunca para estar al servicio de la gente, y ese es el compromiso por lo menos particular, individual que Enrique Márquez tiene, que es participar de este proceso, garantizar la unidad y que esta asamblea esté al servicio del pueblo. Vamos a hacer una pausa, ya retornamos con Enrique Márquez, presidente del Partido Nuevo Tiempo, diputado a la Asamblea Nacional. Ya venimos. Bueno, continuamos con Enrique Márquez. Enrique, ustedes han hablado sobre cómo, porque que es un elemento muy importante de la nueva Asamblea Nacional, cómo debe ser el nuevo reglamento interior y de debate, porque cada asamblea se da su reglamento interior y de debate. Claro, mira, entonces, claro que lo hemos conversado entre nosotros. ¿Qué cambio le haría, por ejemplo, al actual reglamento? Una de las primeras cosas que queremos cambiar es el tema del acceso a los medios de comunicación al hemiciclo, que en el reglamento está prohibido. Sí. Nosotros creemos que eso no debe ocurrir, nosotros creemos que debe haber transparencia hacia la opinión pública, y en ese sentido, que no solamente a NTV, que al final no sabemos cómo va a quedar eso, porque una cosa dice Cabello y otra cosa dicen los trabajadores. Yo realmente creo que es también una medida, una retaliación tonta de Cabello, decirle ahora como perdimos le dejo sin canal a la Asamblea Nacional, como si fuera de él. Entonces se lo entrega a los trabajadores. Nosotros respetamos mucho a los trabajadores de ANTV y sabemos que vamos a resolver eso. Eso va a estar resuelto pronto, pero tienen que entrar todos los medios, de tal manera que puedan informar veraz y oportunamente de lo que allí ocurre. Eso es un cambio. Otro cambio es el tema de los derechos de palabra. No pueden estar tan restringidos como han estado hasta ahora. Nosotros queremos debatir de cara al país y que haya debates enriquecedores, debates que puedan aumentar el número de intervenciones o el número de tiempo. Mira, el número de intervenciones debe ser mucho mejor para que la gente pueda hablar. El número de sesiones en la semana, hay que trabajar más. De pronto hay que tener 2 sesiones a la antes eran 3. La semana, 2 o 3. 2 o 3. Lo necesario. De pronto hay que mirar las comisiones permanentes, porque hay algunas que de pronto... Antes eran martes, miércoles y jueves para comisiones. Sí, correcto. En pasado. Hay que mirar las comisiones para adaptarlas a lo que está ocurriendo en Venezuela. Por ejemplo, nosotros queremos abrir una comisión permanente que trate el tema agroalimentario, por lo menos para este año, para garantizar que el tema sea adecuadamente procesado en la Asamblea. Porque ahorita eso está como metido como segunda parte de una comisión, entonces no, queremos darle el peso específico. Es decir, vamos a transformar algunas cosas que son importantes para este momento político, pero lo vamos a hacer, ojo, no para perseguir a nadie, ni para encerrar a alguien en un cuartico sin darle el derecho a palabra, ni para vetarle, es más, le vamos a respetar al oficialismo su papel en las comisiones permanentes, es decir, van a tener sus espacios, van a tener la posibilidad de trabajar a favor del pueblo, como debe ser desde la Asamblea Nacional. Claro, ahora, otros cambios, por ejemplo, con respecto al número de comisiones. Mira, no hay forma de cambiarlo, porque la Constitución habla que son 15. Lo que podemos es cambiar la temática y podemos crear comisiones especiales. ¿Me entiendes? Por ejemplo, una comisión especial para investigar lo que ocurre en Sidor. ¿Por qué esa empresa, siendo de los venezolanos, no produce nada? Bueno, hay que ver, entonces nombramos una comisión especial para que investigue eso. Por ejemplo, una comisión especial para que investigue las cifras del Banco Central de Venezuela.
¿Por qué el Banco Central no publica cifras? Bueno, esa comisión tendrá que ir al banco, interpelar al ministro, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros podemos y tenemos la facultad para designar tantas comisiones como queramos para atender los temas coyunturales y para atender los temas permanentes de interés de Estado. Esa comisión nosotros la estamos estudiando para ver qué es lo que nos conviene mantener como permanente y qué es lo que nos conviene mantener como ordinario o como especial, de acuerdo a la coyuntura. Pero van a ser tratados. Hay algo muy importante. Un papel que tiene la Asamblea Nacional en este momento que para Enrique Márquez, para quienes hablan, es fundamental, que es revelar la verdad de lo que ha ocurrido en Venezuela. La gente no se explica cómo es posible que un país tan rico como nosotros, porque aún lo somos, ojo, la factura petrolera de este año son 40.000 millones de dólares, eso es una boloña de plata, y siendo tan rico, estamos muriéndonos de hambre. Entonces, bueno, revelar la verdad significa que venga el Banco Central y nos diga cuál es la inflación verdadera. Que venga el Banco Central y nos diga por qué la moneda se ha devaluado de esa manera, por qué han impreso papel y papel moneda y han contribuido a la inflación. ¿Qué pasa si el presidente del Banco Central no va? ¿O no da la información que ustedes tiene que ir, hay una ley que nos permite a nosotros entonces actuar en contra de ese funcionario. Porque la Asamblea tiene sus prerrogativas. Inclusive tú sabes que la Asamblea tiene la posibilidad de censurar a un funcionario. Claro. Y la censura a un funcionario es equivalente a su despido por parte del presidente, que tiene que cumplir la orden de la Asamblea. Entonces, si el ministro de Alimentación no quiere dar la cara y explicarle al país cómo es que las empresas del Estado no están produciendo alimentos, entonces, bueno, nosotros le diremos, señor ministro, usted tiene que concurrir. Si no concurre y si no explica a satisfacción de la interpelación que le vamos a hacer, entonces, bueno, señor ministro, usted dejó de cumplir sus funciones. ¿Cómo van a sortear en la Asamblea Nacional, Enrique, esta designación de magistrados hecha por que ya se va a concretar en sesión extraordinaria la semana que viene? ¿Cómo lo van a sortear ustedes en la nueva Asamblea? ¿A qué me refiero? ¿Van a aumentar el número de magistrados? Porque lo pudieran hacer, van a destituir a los magistrados recién nombrados. O sea, ¿cuál es el camino? Esa es una buena pregunta y no tengo una respuesta directa, porque a decir verdad, colocamos un equipo de juristas, especialistas en el área constitucional, en el área del TSJ, de la ley del TSJ, para estudiar cuál es el camino más corto y menos doloroso para que el TSJ no esté al servicio de un partido político, sino que esté al servicio del pueblo. Nosotros debemos decir, a mí no me importa quién integre el TSJ, Vladimir, y es la verdad. A mí lo único que me importa es que esos magistrados cumplan con la Constitución. Independientemente si es Vladimir, si es Enrique Márquez, si es Elvis Amoroso, realmente no me importa, como ciudadano y como político. A mí me importa que cumpla con la Constitución. Entonces, ahora, si el TSJ va a ser utilizado al margen de la Constitución, para frenar el proceso de cambio, que no es un capricho de nosotros, es una orden de la voz del soberano, cambio, cambio, cambio. Si el TSJ se pone al margen, por supuesto nosotros tenemos que operar. Esa operación la tenemos nosotros en estudio, no la vamos a develar, sino hasta el momento en que vayamos a ejecutar eso, en función de que el pueblo pueda estar tranquilo, que nadie se va a oponer a lo que el pueblo decidió. O sea, no es que no tiene la respuesta, sino que no la puede dar. No, aún no la tengo, porque no soy especialista en el área y hay un equipo que está esforzándose en eso. Pero lo que sí es importante que la gente sepa que no nos eligieron a nosotros para que todo continúe igual. Nos eligieron para cambiar, para que seamos la punta de lanza de un cambio que le llegue al pueblo. No se trata de cambiar un gobernante, de cambiar un diputado, no. Se trata de cambiar lo que el pueblo está sufriendo. Nuestra misión es utilizar todos los mecanismos en nuestras manos, en la Constitución y en la Asamblea, para que el pueblo pueda tener alimentos en su mesa, para que el sueldo le pueda alcanzar, para que pueda salir seguro a las calles. Esa es nuestra misión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos un plan, tenemos un conjunto de leyes, tenemos una voluntad inquebrantable de no flaquear en ese intento, de mantenernos unidos a las 2/3 partes de la Asamblea, de que aquí nadie va a desertar ni a equivocarse en este camino tan bonito que el pueblo nos ha planteado. Vamos a hacer una pausa, al retorno continuaremos con Enrique Márquez y vamos a leer la participación de la audiencia también. Ya venimos. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos de la audiencia.
Dice José Salazar por aquí. Buenas tardes, vamos sin miedo, somos mayoría. Pregúntale qué va a pasar con los nuevos magistrados nombrados de sopetón. Bueno, ya lo conversamos un poco, ¿no? Sí, claro. Ajá. Tania Rondón Solzán dice, por favor, ¿usted qué opina de todo este guayabo electoral? ¿Qué quieren decir los voceros del gobierno? Es un guayabo, es algo inexplicable. Bueno, uno sabe que uno tiene derecho cuando lo deja la novia, cuando le ocurre algo malo, de despecharse, de hacer cosas locas, efectivamente, pero debería un presidente de la República que tiene una responsabilidad tan grande pasar su guayabo de otra manera y no insultando al pueblo, llamándolo malagradecido, luego migrar hacia la violencia, luego decir cualquier cantidad de cosas. Yo honestamente, Vladimir, lo veo como enloquecido y es muy malo que un presidente de la República, frente a algo que es normal, a mí me gustó algo que le dijo Pastrana, Quiroga, Mireya Moscoso y todos le dijeron a Maduro cuando se reunieron con él, le dijeron, presidente, todos nosotros gobernamos con el Parlamento en contra en algún momento. Todos. Y es normal en la democracia moderna que un parlamento esté en contra del presidente. Eso no significa que se cayó el mundo. Ahorita mismo creo que Obama está en contra, tiene el Congreso en su contra. Parlamento en contra. ¿Y qué ha pasado en los Estados Unidos? Se paralizó el país, esto no puede ser. No, no, no. Sencillamente el presidente tiene que entender que eso es normal en democracia y que él debería sencillamente seguir haciendo su trabajo. Ojalá que lo pudiera hacer mejor, porque hasta ahora lo ha hecho bastante mal. Yo me ven como que hay de cierto que el PSUV está en estos momentos por impugnar 26 diputados electos de la MUD. Por cierto, el presidente ha hablado de los votos nulos, que va a investigar eso, que hay demasiados votos nulos. Bueno, mira, hasta el día de ayer no había ninguna impugnación en el CNE. Y realmente, yo que conozco también el sistema electoral, te digo que atrás de esos votos nulos, lo que hay es una intención del elector o una equivocación. No hay absolutamente nada, porque cada elector vio su papelito, ¿verdad? Tú viste el tuyo. Obviamente. Y yo vi el mío. Yo vi el mío y dije, bueno, mi voto fue bueno y lo deposité. La gente que votó nulo vio el papelito, voto nulo, lo depositó. Estuve de acuerdo con eso. Eso no tiene sentido. Realmente son pataleos de abogado, pero que los candidatos que se sientan afectados por el resultado concurran al CNE, al TCJ. Ojalá y el CNE y el TCJ operen de acuerdo a la Constitución y a las leyes y no se hagan cómplices de cualquier intento que vaya en contra de la voluntad del pueblo. Porque como he dicho, y lo sostengo de nuevo, parafraseando al comandante Hugo Chávez, el pueblo es como un río crecido y siempre busca su desembocadura al mar y ya desembocó, pidió cambio, nadie se va a oponer a eso, so pena de que ese río se lo lleve por delante. José Rojas Medina, si Diosdado con su Parlamento Comunal va a solucionar la crisis económica, aprovechen eso. Jesús Rodríguez, Vladimir, excelente invitado, mucha categoría en su respuesta. Aquí dice Flavio, ¿no fue politiquería e hipocresía el cuento del documento que firmó el oficialismo para los resultados del CID? Pareciera que sí, ¿no? Porque juraron respetarlo y ahora andan por allí buscando a Dios en las esquinas, ¿no? No creo que sea realmente, que haya sido algo de corazón, porque en el pasado ya lo hicieron. Perdieron con Antonio Ledesma en la alcaldía mayor y le quitaron hasta los escritorios. Lo han hecho en el pasado. Quienes no respetan los resultados son precisamente ellos. Pero nosotros estamos amparados por la fuerza del pueblo y vamos con esa fuerza a superar y todos los obstáculos que esta moribunda asamblea nos está colocando y que el poder en el ejercicio del actual gobierno nos pueda colocar. Javier Barreto, pregunta a Enrique Márquez si a ellos les toca nombrar los diputados del Parlamento Latinoamericano. Obviamente, porque mira, si no los eligió la asamblea, si no los eligió el pueblo, tendrá que hacerse por la vieja... Sí, pero ahí hay una discusión, porque inclusive nosotros metimos un recurso ante el TSJ, para que el TCJ dictaminara que se debía convocar, porque nosotros sí creemos que el Parlatino tiene que ser electo por el pueblo, igual que el Parlasur. Profundizar la democracia para nosotros es importante, pero eso está allí, no sabemos exactamente cómo vamos a manejar eso, está muy pendiente una decisión del TCJ y por supuesto, si el TCJ no decide, en consecuencia tendrá que resolverla
asamblea, si convocar la elección o mantener a los que están actualmente o designar unos nuevos. Eso no lo hemos decidido todavía, pero sí es una competencia de la Asamblea Nacional decidirlo. Así es. Bueno, Nena Arcaya, ojalá es el que se necesita en este momento, un zorro viejo que no se quede callado. Ahora pelea dura en la Asamblea Nacional, no sé a qué se refiere, a qué nombre, porque estoy leyendo ese mensaje ahorita. Dice América, a Rosales no lo dejan tomar el sol y se está poniendo amarillo. Tony Muesati, si el gobierno no reconoce la Asamblea, ¿qué podría pasar? ¿Sería un golpe de Estado? Bueno, sin duda, cuando hay un sector del Estado que no reconoce a otro poder, sin duda está golpeando a la Constitución, está golpeando al Estado, está colocándose al margen de la Constitución. Tradicionalmente, cuando tú te colocas al margen de la Constitución, dice está dando un golpe. Nosotros sí creemos que sería sumamente grave, y el presidente tiene que calibrar muy bien lo que va a hacer, y la comunidad internacional está muy pendiente de lo que ocurre, tiene que calibrar muy bien lo que va a hacer, porque no puede desconocer la autoridad de la nueva Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución, y estaremos nosotros pendientes informándole al pueblo y a la comunidad internacional de todo lo que ocurra. Manuel Soteldo, a todos les has preguntado lo mismo, al igual que en la radio, ¿quién va a ser presidente de la Asamblea? Claro, porque tengo curiosidad periodística por saber quién va a ser presidente de la Asamblea, eso es obvio, ¿no? Ajá. Eduardo JC, hermano, si eso fuera cierto, entonces no están seguras las máquinas del CNE, no sé a qué se refiere, bueno, debe ser a... Bueno, yo leo en esa lo de la impugnación. Sí, que si el presidente dice que le preocupa los resultados es porque no está seguro del sistema electoral. Nosotros hemos denunciado muchas cosas de ese sistema y hemos denunciado principalmente la parcialidad del CNE en toda la campaña. Sin embargo, pusimos a prueba una hipótesis y la demostramos. Cuando hay suficientes votos y cuando cuidamos adecuadamente las mesas, la voluntad del pueblo se impone. Esa es la hipótesis que demostramos ahorita, y cayeron al piso una serie de mitos. Que el hacker ruso, que el cable submarino cubano, que bueno, lo que tú quieras. El pueblo es el que decide y el sistema electoral no está montado para violentar la voluntad del pueblo. Ahora, si Maduro pensaba algo hace un mes o hace 2 semanas y ahora piensa una cosa distinta, ¿qué lo hizo cambiar? El peso de la derrota en los hombros. Debería acostumbrarse, porque en la vida se gana y se pierde y en la política también. Así es, vamos a hacer una pausa, Enrique. Al retorno seguimos leyendo la participación de la audiencia. Ya venimos. Bueno, continuamos con Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo. Dice Néstor Alfonso, me parece excelente que aumenten el número de sesiones. La Asamblea Nacional es para trabajar y hacer leyes, no para ir de visita. Salman, ¿cuál es la posición de la MUD con respecto a los médicos integrales comunitarios? Ajá. Otra por aquí. ¿Qué pasaría con las universidades nuevas como UNEF, las universidades territoriales, si las UPT las quitarían? Jesús. No, mira, bueno, eso no es una competencia de la Asamblea. Nosotros no podemos cerrar universidades y abrir universidades. Eso es competencia del Ministerio de Educación Superior y del Ejecutivo. Sin embargo, nosotros sí debemos decir que es importante que alguien intervenga en el tema universitario. El conflicto universitario que recién culminó, no culminó bien. Todavía hay muchas insatisfacciones. Es importante que la Asamblea participe allí, trabajemos en conjunto, revisemos la ley, porque la ley se ha convertido en un obstáculo, por lo menos para lo que respecta para la elección de las autoridades. Allí hay un obstáculo que lo que ha generado es que las autoridades rectorales sean eternas en la mayoría de las universidades. Eso nosotros tenemos que cambiarlo, ajustarlo y vamos para allá. Ahora Jorge Rodríguez duda del CNE, antes era blindado. ¿Qué pasó? La derrota y el guayabo. Aquí dice Ramón Urdaneta, la directiva de la Asamblea Nacional debe ser integrada por voceros regionales para impulsar el liderazgo regional a las elecciones de gobernadores. Mira, nosotros sí creemos profundamente, y más yo como zuliano, en el tema regional, en la provincia y en la descentralización. De hecho, es una de las líneas que vamos a desarrollar con mayor dedicación. El hecho de que los gobernadores sean de cualquier color,
tengan a su mano las competencias y los recursos necesarios para desarrollar su Estado, igual que los alcaldes. Esta catástrofe en la que se convirtió Venezuela mucho tiene que ver con el centralismo. Es decir, que todo pasa por el gobierno central, un gobierno central ineficiente generó un esquema de gestión ineficiente. De tal manera que vamos a desconcentrar y a descentralizar a través de los instrumentos de leyes necesarios. Señor Márquez, los venezolanos queremos que esta nueva asamblea ayude a salir a este país de la crisis. Gerson Castellanos, Vladimir, dile al diputado que tienen prohibido darle presidencias en las comisiones al PSUV. Cuando tengan mayoría, bueno. No, mira, yo creo que allí hay que hacer un ejercicio democrático y entregarle algunas comisiones y evaluar el rendimiento, porque yo sí creo el principal compromiso que tenemos, los 112 parlamentarios que tenemos allí, es trabajar. Caramba, y el trabajo que viene es muy duro, es un trabajo de 24 horas por mucho tiempo, y nosotros le vamos a exigir lo mismo a los diputados del PSV, de tal manera que se pongan al servicio del pueblo y trabajemos en las leyes y en las resoluciones necesarias para mejorar la calidad de vida del pueblo. Esta es una pregunta de tipo logístico. América pregunta, ¿cuántos baños tiene la Asamblea Nacional? No me imagino a Diosdado y Ramos Alup en el mismo. Tiene varios, pero yo creo que inevitablemente se encontrarán. En la puerta entrando, saliendo. Se encontrarán en algún momento y nos encontramos. De hecho, nos encontramos en los pasillos, en donde se toma café, en los baños, nos encontramos y eso debería ser normal, encontrarse, saludarse, hablar del trabajo, hablar del país y trabajar en conjunto por lo que queremos hacer. ¿Cómo van a quedar las curules de los alcaldes, o los curules de los alcaldes de Guanare y de San Francisco en Estados Zulia? Interesante pregunta de Dani Zavala. Sí, es muy interesante. Bueno, hay quienes, en el Zulia hay una polémica con respecto a si Prieto debería o no incorporarse a alcalde nuevamente. En todo caso es un fraude electoral. Se propuso para diputado y ahora que es diputado decide, no quiero ser diputado, vuelvo a mi alcaldía. Es un fraude a los electores del PSV que votaron por él. Pero en todo caso, en nuestra opinión, y así lo hemos dicho, lo hemos mencionado, y tenemos un recurso andando jurídico a tal efecto, el alcalde Omar Prieto no puede volver a su alcaldía, y será el mismo caso de Guanare. Y no puede volver porque desde el momento de su proclamación es diputado, y no puede ejercer la diputación y la alcaldía al mismo tiempo, de tal manera que él pierde su condición de alcalde y se incorpora como diputado. Es un tema polémico, pero en todo caso, la base de todo esto es un fraude al elector. Seguimos con más comentarios por aquí. Buenas tardes. El diputado Márquez, ¿se ha investigado dónde fueron los 35 mil millones de dólares los insumos de las proveedurías? Sin duda alguna. A eso es que yo llamo revelar la verdad o develarla, porque hay tantas incógnitas asociadas a dónde ha ido a parar nuestro dinero. ¿A dónde el CENCOEX ha entregado los dólares a 6.30? ¿A quién? ¿Por qué no hay comida si los dólares existen? Investigar la corrupción, investigar la ineficiencia y que el pueblo se entere a través de la Asamblea Nacional, de manera institucional, de cuál es la verdad de todo esto. Muchas gracias. A ti, Vladimir. Que por aquí te dice, ya terminando, te dice Judith por aquí, felicitaciones por tu programa, el invitado es una persona muy ecuánime y ponderada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tú sabes quién es ponderado? ¿Quién? Julio César Pineda. Sí, lo conocemos como muy ponderado. Vamos a ver qué nos pondera hoy en Brújula Internacional.